aquel día, ovejas lastimadas, remanente, una nación. El Señor reinará sobre ellas desde ahora y para siempre. Dios, gobiernas sobre todo, tu amor transforma todo en mí. Digno eres de mi alabanza, tu espíritu desciende hoy aquí. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Buenos días, familia, vida en amor. Otra vez tengo el turno de compartir la palabra y estoy muy feliz por eso. Y bueno, yo quiero que me acompañen orando porque queremos pedirle al Señor que nos guíe, que nos hable hoy también. Y también nos preparamos para escuchar la palabra. Señor, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad en esta mañana hermosa de escuchar tu palabra, de aprender de ti. Queremos disponernos para que hables a nuestro corazón, para que nos enseñes, Señor. Gracias porque tú nos amas, Señor, y porque nos amas, nos enseñas, nos guías. Gracias por ser nuestro Maestro, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que eh, nos ayudes a concentrarnos en lo que tú nos quieres decir, Señor, que no nos perdamos ni un detalle de lo que nos vas a decir. Te pedimos en el nombre de Jesús que este tiempo, Señor, sea un olor fragante para ti, Señor, que sea una ofrenda de olor fragante para ti. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que ahí en la casa de cada uno de nosotros, Señor, tú nos visites con tu presencia y que podamos sentir el poder de tu palabra en nuestras vidas, Señor. Transfórmanos, transfórmanos, cámbianos, Señor. Llévanos a un nuevo nivel contigo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, seguimos con Romanos 12. Romanos 12. Espero que les haya ido muy bien esta semana estudiando Romanos 12. ¿Se acuerdan que yo les dije que lo podían ir adelantándose, podían ir leyendo lo que sigue para que podamos entender mucho mejor cuando estemos aquí estudiando? Bueno, la última vez que nos vimos, o sea, hace 15 días aprendimos que todos nosotros somos importantes en el plan de Dios. Y habíamos hecho la analogía con una sinfonía, ¿cierto? La sinfonía perfecta. Y habíamos hablado de eso. Aprendimos también que todos tenemos una función especial dentro del cuerpo. Somos partes de un solo cuerpo que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y en esa analogía, pues todos somos parte de un momento en la melodía, de un momento en esa gran sinfonía. Y pues en la gracia del Señor cada uno de nosotros ha recibido esos dones especiales, los cuales nos han sido dados para que nosotros podamos operar y para que nosotros podamos actuar en el cuerpo de Cristo. Y para que ese cuerpo funcione correctamente, pues cada una de las partes tiene que funcionar correctamente. Debe funcionar, debe estar pasando algo con cada una de esas partes del cuerpo. En otras palabras, es a través de los dones y a través del ejercicio de los dones, es decir, que los pongamos en práctica, que el Señor mantiene la unidad del cuerpo, la unidad de la iglesia. Así que nosotros como hijos de Dios tenemos un deber y ese deber es proteger la unidad de la iglesia. De eso estuvimos hablando y estuvimos eh, viendo una lista desde el versículo 6 hasta el versículo 8 de dones que Dios nos dio. Hay muchos más dones de los que nos expone aquí Romanos 12 y los voy a
a invitar a que estén buscando esos dones. Tal vez más adelante pueda también darles unas pautas para encontrarlos, pero apenas aquí tenemos una pequeña lista que nos sirve como ejemplo, una lista que el apóstol Pablo nos dio. Entonces, ¿cómo es que nosotros protegemos esa unidad del cuerpo de Cristo, esa unidad de la iglesia? Pues viviendo la vida que nos corresponde como hijos de Dios. Y lo último que concluimos hace 15 días fue que vamos a mantener la unidad de ese cuerpo practicando de la misma manera que un músico practica su instrumento. Entonces al principio, ¿se acuerdan que decíamos que el músico está empezando a aprender a tocar su instrumento y no suena tan bonito? Pero en la medida que es constante y que todos los días va practicando y practicando y practicando, un día el instrumento empieza a sonar mejor. Y eso es lo que pasa con nuestra vida cristiana. Nosotros recibimos al Señor, nosotros creemos en Él, declaramos que es nuestro Señor y entonces tomamos la decisión de empezar a vivir como a Él le agrada, pero tenemos que practicarlo porque no necesariamente estábamos viviendo como Él quería. Entonces empezamos a practicar y empezamos a tratar de buscar su voluntad y todo lo que nosotros hemos aprendido hasta aquí en Romanos 12. Pablo define esa práctica de una manera especial. En la Reina Valera, en la carta a Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ejercítate para la piedad. Pero quiero que miremos ese mismo versículo en nuestra versión, en la que usamos aquí, que es la Nueva Traducción Viviente. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Miren lo que dice. Dice: no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. En la Reina Valera dice: ejercítate para la piedad. Y aquí dice: entrénate para la sumisión a Dios. Así que podríamos decir que la piedad es la sumisión a Dios. Entonces vemos que nos han sido dados diferentes dones con los cuales nosotros somos útiles en el cuerpo de Cristo, y en la medida que empezamos a practicarlos, entonces se hace evidente la gracia de Dios en nuestra vida. Y ya tenemos conocimiento de todo eso. Ya hasta aquí hemos aprendido mucho y tenemos conocimiento de todo eso, y yo espero que todos, al igual que yo, estemos comprendiendo la responsabilidad de llevar una vida piadosa. Vamos a hablar de eso. No hay nada más desagradable para mí que tratar con personas que dicen que son cristianos, pero no viven como cristianos y usan términos que usamos los cristianos y palabras y frases y cosas así, pero verdaderamente no son cristianos. Estuve pensando sobre eso y me hice unas preguntas. Una de ellas es: ¿qué es lo que la gente verdaderamente piensa de los cristianos? Pues de nosotros, los cristianos. Luego me pregunté: ¿será que el mundo reconoce que nosotros somos verdaderamente discípulos de Jesús? Y por último me pregunté, ¿será que nosotros, los cristianos, estamos viviendo verdaderamente la vida que la Biblia describe como piadosa? De eso vamos a hablar un poquito hoy. Y bueno, ahí estuve investigando y encontré estas respuestas. Para muchos incrédulos, ser cristiano es algo cool, algo bueno. Esos son como los que simpatizan con nosotros, esos que les gusta. De hecho, yo conozco personas que les gusta contratar cristianos. Y una vez escuché de alguien que dijo lo siguiente: dijo, no, a mí sí me gusta contratar cristianos porque ellos no me dicen mentiras y no me roban. Entonces, por eso me gusta contratarlos. Entonces hay gente que simpatiza con nosotros y les parece que ser cristiano es chévere, es cool, ¿sí? Para otros significa ser parte de una religión que no está de acuerdo con el aborto, que no está de acuerdo con las ideologías de género, y bueno, eso como por mencionar unos tópicos de la lista larga de cosas con las que se supone que nosotros no estamos de acuerdo.
¿cierto? Para otros, ser cristiano significa ser parte de un grupo de personas religiosas que se creen mejor que los demás y que se consideran también con el derecho de juzgar a la gente. Y de alguna manera muchos nos ven así, de una forma o de la otra. Pero la pregunta es si es así como nos deberían ver. Ahora yo tengo una pregunta para que respondamos todos. Si una persona le preguntara a otra sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros, si preguntaran por mí, por ejemplo, y quisieran saber si yo soy cristiano o no, o si preguntaran por ti y quisieran saber si tú eres cristiano, cómo hacen para saber si tú eres cristiano? ¿Qué diría esa otra persona a la que le están preguntando? Tal vez diría, bueno, yo creo que él es cristiano porque yo lo he visto que anda con una Biblia para arriba y para abajo. Yo lo veo y a veces cuando almorzamos juntos, a él le gusta orar por los alimentos y esas cosas. O no, yo creo que esa persona es cristiana porque él tiene carro y yo he visto que en el carro en la parte de atrás puso un pescadito, de esos que ponen los cristianos. Y yo creo que él es cristiano por eso. O de pronto dice, no, yo sí sé que esa persona es cristiana porque yo sé que ellos asisten a una iglesia que queda en tal parte y esa iglesia es una iglesia cristiana. Entonces yo creo que él es cristiano. O yo estoy seguro que es cristiano porque la familia, toda la familia de ellos van a una iglesia por allá, hace años ellos van allá y estoy seguro que por eso son cristianos. No, 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 definitivamente esa persona sí es cristiana porque siempre se la pasa hablando de todos los cursos de la Biblia que ha hecho y eso que no, que otra vez tiene un seminario de la Biblia y que ahora va a aprender que cómo predicar y que todo eso es de cristianos, eso debe ser cristiano. Y yo no estoy diciendo obviamente que todas estas cosas estén mal, yo no creo que esté mal que uno ande con su Biblia para arriba y para abajo, yo no creo que esté mal que uno ore por los alimentos y todo eso, pero la Biblia no necesariamente dice que esas son las cosas que definen a nuestro cristianismo, nuestra vida piadosa. Ser cristiano, por definición, es ser un seguidor de Jesús. Y eso quiere decir que el cristiano es un discípulo de Jesús. O sea que esto implica que el carácter de esa persona es similar al carácter de Jesús. Y el carácter de Jesús es un carácter piadoso. Piadoso. Ya lo dijo el Señor en Juan 13:35. De esta manera conocerá el mundo que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. Hace unos años atrás, alguien que es muy cercano a mí, estábamos hablando de las relaciones entre los cristianos y cómo era la vida de la iglesia y me dijo lo siguiente: yo ya entendí de qué se trata todo esto. Esto se trata de pura diplomacia. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y saludo cordial, y saludo aquí, saludo allá, y sonrisa y todo eso, y ya, una relación diplomática. Yo me quedé pensando en eso y yo pensaba por qué él veía las cosas así. Me llamó mucho la atención, pero hoy yo tengo que decir que eso no es así. Y aquí es donde nos conectamos otra vez con Romanos 12, después de hacer esta breve reflexión. Y en el versículo 9, el apóstol Pablo nos trae un gran desafío, y es el desafío de vivir una verdadera vida piadosa. El desafío de pasar de la teoría a la práctica. El desafío de entrenarnos para la sumisión a Dios, como le dijo a Timoteo en la primera carta de Timoteo que leímos ahorita. Estamos a punto de entrar en la zona de entrenamiento. Y así es como se llama el mensaje de hoy, zona de entrenamiento. Entonces, ojo que estamos en la zona de entrenamiento. Y vamos a retomar allí Romanos 12, versículo 9. Dice el versículo 9: no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Otra traducción dice: ámenlos sin fingimiento, sin fingimiento. Y la palabra que se usa para amar en ese versículo es la palabra ágape. Ágape, como sabemos, es el amor incondicional,
Entonces cuando dice no ágape, o sea, no amen sin fingimiento. Amen sin fingimiento, perdón. Dice ágape sin fingimiento. Dice, dice, no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, ámenlos de verdad. La cualidad principal de la piedad es el amor. Y eso es importante entenderlo, porque el amor, cuando se trata de una vida piadosa, es esencial. Si yo no tengo amor, pues yo no voy a poder llevar una vida piadosa. No voy a poder llevar la vida piadosa que la Biblia me enseña. Amar es una decisión nuestra, es una decisión que todos tenemos que tomar. Por eso el apóstol dice, no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Los está llevando a la acción. Eso es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo hoy. Y amar sin fingimiento es amar sin hipocresía. Otra versión dice que no amen con hipocresía. Y eso me acuerda de lo que decía esta persona de las relaciones estilo diplomacia, de relaciones diplomáticas. No se trata de eso. No se trata de tener una vida diplomática dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Dice el apóstol Pablo, ámense sin fingir, sin hipocresía. Y pues no sé si todos sabemos esto, pero la palabra hipocresía también tiene un contexto especial, y es que la hipocresía quiere bueno, yo estuve buscando una definición sobre eso, o estaba buscando por qué se usaba esa palabra, por qué Pablo estaba usando esta palabra aquí en especial. Y encontré este texto que quiero leerles porque me pareció interesante. En Grecia, los hipócritas eran actores teatrales. Vamos a ver por qué se llaman así. Que por lo general, al momento de comenzar su espectáculo, utilizaban una máscara para adentrarse más en el papel y volver el momento más fantasioso y así entretener al público. Ellos usaban una máscara, entonces salía un personaje con una máscara que tenía una sonrisa, entonces ya sabían que ese era el personaje feliz, pero luego salía otro que tenía unas cejas así metidas y como con cara de malo, entonces ya sabían que ese era el personaje malo, y era la manera como los actores representaban a cada personaje de la obra teatral, entonces era con una máscara. Tiempo después, dice, el término también fue empleado a las personas que vivían fingiendo ser alguien más. Y me llamó mucho la atención, porque como estamos hablando de vivir una vida piadosa, es probable que podamos fingir vivir una vida piadosa. Y lamentablemente tengo que decir que hoy en día el cuerpo de Cristo está lleno de muchos cristianos que fingen vivir una vida piadosa, pero verdaderamente no la tienen. Miremos un segundo la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3. Versículo 14. Dice lo siguiente: si amamos a nuestros hermanos en Cristo, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida, pero el que no tiene amor sigue muerto. Esto es muy revelador porque esta es una manera sencilla de saber si yo verdaderamente conocí a Jesús, si verdaderamente tengo mi salvación. ¿Por qué? Bueno, no sé si alguno de ustedes ha dudado de su salvación alguna vez. Yo tuve mis momentos en que dudé de la salvación. Yo, ¿será que yo sí soy salvo? ¿Será que no? Pero lo que dice este versículo es: eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. ¿Qué cosa demuestra que hemos pasado de muerte a vida? Pues que nosotros amamos a nuestros hermanos en Cristo. Tremendo eso. Dice, pero el que no tiene amor sigue muerto. ¿Cómo así que sigue muerto si yo aquí estoy parado? Quiere decir que sigue muerto espiritualmente. Así que cuando yo vengo a la vida, cuando yo vengo al Señor, cuando yo creo en Él y soy resucitado de la muerte con Él, como lo hemos creído, entonces inmediatamente el amor tiene que empezar a operar en mi vida. Eso muestra que estoy vivo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan aquí. Entonces, esta es una muestra de que verdaderamente nosotros hemos pasado de la muerte a la vida.
La vida piadosa entonces implica que que hay que pagar un precio también. Y vamos a volver ahí a Romanos 12. Miren lo que dice el mismo versículo 9 en la segunda parte. Entonces dice, no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, pero ahora dice, aborrezcan lo malo, aborrezcan lo malo. Aférrense a lo bueno. Y aunque no voy a ahondar tanto en esta palabra aborrecer, quiero decir cuál es la palabra, quiero explicar cuál es la palabra que se usa en el griego, que es apostugeo, y dice odiar lo malo y amar el bien. Dice apostugeo significa detestar absolutamente. Y hoy en día tenemos que reconocer que muchos de nosotros vivimos rodeados de tanto pecado, de tantas cosas malas. Estamos rodeados del mal a tal punto que nos hemos acostumbrado a él. Nos hemos acostumbrado tanto que algunos de nosotros pagamos por acercarnos al mal, ¿cierto? Algunos de nosotros de pronto coqueteamos con el mal, coqueteamos con las cosas malas, pero el apóstol Pablo nos dice, aborrezcan lo malo y aférrense a lo bueno. Ese es el precio que hay que pagar en una vida piadosa. Odiar lo malo y amar el bien. Pablo no dice que la persona que busca la piedad odie las consecuencias del pecado. Dice que esa persona debe odiar el pecado. Porque a veces nosotros pensamos, no, es que, yo no me meto en eso porque, me da terror lo que puede pasar. Yo no me voy a meter en ese pecado porque me da terror. No, Pablo no habla de eso, Pablo habla de odiar el pecado. Nosotros solucionaríamos tantos problemas de raíz dejando el pecado allá donde está. Entonces el proceso de ser piadoso queda evidenciado cuando yo desarrollo odio por el pecado. Pero eso es como lo que le pasa al músico. Entonces al principio empezamos a hacer esos ejercicios que a veces no son tan divertidos, y en mi caso personal, que soy saxofonista, entonces empieza a chillar el saxofón y como suena tan duro, y entonces hay unas notas que no suenan bien, suenan desafinadas y todo eso, la persona que escucha al pobre saxofonista que está empezando pues sufre porque todo se oye feo. Así es como arranca nuestra vida de piedad. De vez en cuando nos equivocamos y la embarramos, pero estamos intentando allí hacerlo mejor y hacerlo mejor, y de eso se trata. Esa es la zona del entrenamiento. Entramos en la zona del entrenamiento precisamente para eso. Entonces, desarrollamos ese odio por el pecado sin importar las consecuencias, porque seguramente tomar las decisiones correctas también nos va a llevar a vivir una vida diferente. Vamos al versículo 10, dice, ámense unos a otros con un afecto genuino. Entonces, noten que en el versículo 9 dice, ámenlos de verdad. En el original la palabra es ágape. Pero en el versículo 10 dice, ámense unos a otros con un afecto genuino. Y la palabra que usa en el original griego es Filadelfia. Y Filadelfia es una palabra compuesta de dos. La primera es fileo, que significa amor. Es otra manera de amor. Y adelfos, que significa hermano. Entonces, cuando el apóstol nos dice aquí en el versículo 10, ámense unos a otros con un afecto genuino, está diciendo, ámense como hermanos, ámense con un amor fraternal. De hecho, otra versión dice así, ámense con un amor fraternal. Acompáñenme por favor otra vez a la primera carta de Juan, capítulo 4. Versículo 20. Miren lo que dice. Dice, si alguien dice, amo a Dios, pero odia a su hermano en Cristo, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Interesante pregunta la que hace el apóstol Juan, ¿cierto? Si yo digo que yo amo a Dios, pero yo no le demuestro el amor a mis hermanos en Cristo, a mi familia en Cristo, entonces yo soy un mentiroso.
porque yo no estoy demostrándole el amor a las personas que yo puedo ver, con las que me puedo relacionar, mucho menos a Dios. Es una vil mentira. Miremos también allí en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9. El apóstol Pablo dice: pero no hace falta que les escribamos sobre la importancia de amarse mutuamente, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Dios mismo nos ha enseñado a amarnos los unos a los otros. Y estos textos me emocionan mucho porque ese es el anhelo de nosotros en Vida en Amor, que la gente nos conozca por el amor que hay entre nosotros. Bueno, volvamos a Romanos 12. Hoy voy a estar paseando harto por la Biblia. Romanos 12, versículo 10. Dice: ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Al honrarse mutuamente. Hoy en día eso es difícil para la gente. Hoy en día es difícil poder reconocer en el otro las cosas que está haciendo bien. Poder decirle: oye, muchas gracias por eso que hiciste, de verdad, esas 2 palabras que dijiste me ayudaron mucho, me hicieron sentir mejor, me levantaron. Y justamente en estos momentos en que estamos pasando esta crisis sanitaria a nivel mundial, necesitamos palabras de ánimo, necesitamos que alguien nos honre y nos diga lo importantes que somos en sus vidas. ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a alguien: gracias por abrirme la puerta, gracias porque siempre estás aquí para abrirme la puerta? A mí me gusta acercarme mucho a los vigilantes de los edificios, porque ellos hacen una labor muy importante, pero no siempre la gente se los reconoce. Y esa es una sola idea de lo que podríamos hacer para honrar a otras personas. Hay tantas personas que nos bendicen todos los días con sus dones y nosotros ni siquiera volteamos a dar las gracias. Entonces esa es la invitación del apóstol Pablo: honrar a los demás. ¿Qué tanto se nos facilita honrar a los demás? Acompáñenme ahí a Filipenses capítulo 2. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que a ustedes. Porque si uno quiere honrar a alguien, lo primero que necesita hacer es ser humilde. Necesita vestirse de humildad para poder reconocer que otro puede ser mejor que yo, o que otro está haciendo cosas muy importantes en mi vida, y decírselo. Dice el versículo 4: no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Procuren interesarse en los demás. Entonces, todo esto que nos está explicando el apóstol Pablo aquí en el capítulo 12 de Romanos es parte de nuestra nueva vida piadosa, es parte de nuestra zona de entrenamiento. Entonces esta semana nosotros vamos a buscar personas para honrarlas, para decirles: quiero decirte que tú eres una bendición para mi vida por esto y por esto. Quiero que llamemos a esa persona a la que seguramente hemos pensado en agradecerle y decirle muchas cosas y nunca lo hemos hecho. Esa persona puede ser tu mamá, puede ser tu papá, un hermano tuyo, puede ser alguien muy cercano, o si es alguien lejano también puede ser alguien, de pronto la señora que limpia la escalera todos los días en el edificio. Busquemos a esa persona y ejercitémonos. Por eso estamos en la zona de entrenamiento hoy. Vamos al versículo 11. El versículo 11 dice: no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Y bueno, yo pregunto, para todos los que por alguna razón se han quedado sin empleo en estos días de pandemia, ¿qué están haciendo? ¿Qué estamos haciendo?
¿qué estamos haciendo en nuestra casa? ¿Estamos tomando nuestro lugar y dejando la pereza a un lado para organizar la casa? ¿Estamos buscando trabajo? ¿Estamos haciendo lo que tenemos que hacer? Bueno, eso es parte de nuestra vida piadosa también. Acompáñenme por favor a Eclesiastés capítulo 9. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Ya lo tenemos, dice: todo lo que hagas, hazlo bien, pues cuando vayas a la tumba no habrá trabajo, ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. Lo que nos quiere enseñar el escritor en este pasaje es que cuando estemos muertos, ¿ya para qué? Las cosas hay que hacerlas en esta vida y hay que hacerlas bien. Y ahora acompáñenme a la carta a los Gálatas, capítulo 6. Gálatas 6. Versículo 10. Todo lo tenemos ahí. Dice: por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Y esto a mí me conecta con el versículo 12, pero antes de pasar al versículo 12 de Romanos 12, miren lo que dice la última parte del versículo 11. Dice: trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Y yo quiero decir que en los últimos años de mi cristianismo, para mí ha sido revelador que verdaderamente yo le sirvo al Señor cuando le sirvo a las personas, porque precisamente yo soy una parte del cuerpo. Tú eres una parte del cuerpo. Tú estás cumpliendo con una función y yo estoy cumpliendo con otra función. O quizá tú y yo estamos cumpliendo con la misma función porque debemos cumplir con la misma función. Así como nos hablaba el apóstol Pablo en los versículos anteriores, desde el 6 al 8, donde hablaba de profetizar, donde hablaba de servir, donde hablaba de dar, donde hablaba de liderar, donde hablaba de exhortar. Todos tenemos algo que hacer dentro del cuerpo de Dios. Y por eso dice: sírvanle, versículo 11, en la segunda parte dice: sirvan al Señor con entusiasmo. Yo quiero decirte que si hoy tú estás sirviendo a Dios en algo que tú sabes que tienes que hacer y que Dios te puso a hacer, más vale que lo estés haciendo con entusiasmo, más vale que lo hagas con mucha alegría, con gozo. Si eso no está pasando, algo está mal. Hay algo que está mal. De pronto tu amor se está enfriando. De pronto olvidaste que esto es para el Señor. Y el versículo 12 dice: alégrense por la esperanza segura que tenemos. ¿Cuál es esa esperanza? La esperanza de la promesa, la esperanza de nuestra vida eterna. Dice: tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Y para terminar, quiero invitarlos a que me acompañen a la carta de Santiago, capítulo 1, que tiene que ver todo con este versículo 12. Yo quería terminar el capítulo 12 hoy, pero hay tanto que aprender de este capítulo y hay tanto que poner en práctica que tenemos que ir despacito. Capítulo 1 de Santiago, versículo 2, dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Tan chistoso el apóstol Santiago. Uno bien en problema, uno bien enrollado, y él nos dice que no, alegrémonos. Pues sí, eso es lo que dice el apóstol Santiago, y es lo que también dice el apóstol Pablo. Dice: considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, wow, o sea que en el problema se pone a prueba la fe. Siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Y otras versiones dicen la paciencia, que es lo mismo que dice el apóstol Pablo en
en el capítulo 12, en ese versículo 12 que estamos leyendo, porque él dice, sean pacientes, sean pacientes. Lo voy a leer aquí en la Reina Valera, dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Así es como lo dice el apóstol Pablo en Reina Valera. Entonces, miremos otra vez ahí Santiago, versículo 3 dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Qué bendición estar en la zona de entrenamiento. La vida piadosa entonces se puede traducir en una palabra: hacer. No se trata de recibir dones para meternos en un frasco como una mermelada y preservarnos ahí. No, es para ponerlos a funcionar. Es para ponerlos, activarlos y ponerlos a hacer lo que tienen que hacer. Y más que conocer los dones, más que conocer del Señor, más que entender todo esto que nosotros estamos entendiendo, más que estar de acuerdo con esto, no, porque algunos dirán, yo no estoy de acuerdo con eso. Más que todo eso, se trata de hacer, de poner en práctica esto que hemos aprendido. Y entonces la gente sabrá verdaderamente que nosotros somos discípulos de Jesús. ¿Cómo? Pues por la manera en la que nosotros vamos a vivir nuestras vidas, por la manera en la que nosotros vamos a decidir llevar una vida piadosa de aquí en adelante. Así que esta semana vamos a tener una zona de entrenamiento y vamos a poner en práctica esta palabra. Vamos a estudiar, y yo los invito a que, así como decía María Paz ahorita, busquemos la palabra y empezamos a aprender y a conocer, y cada vez que encontremos un mandato del Señor, pongámoslo en práctica. Para mí, para el pastor de Vida en Amor, no. Para mi esposa, para mis hijos, definitivamente ellos van a ser beneficiarios de mis decisiones, pero no es para ellos, es para el Señor. Es para el Señor. Descubrir la piedad es descubrir el carácter de Dios. Y para terminar, y antes de orar, quiero hacer unas preguntas. ¿Qué estás haciendo en estos días? ¿Qué estás practicando como cristiano? ¿Cuál es tu ejercicio en este momento? ¿Cuál es el don que estás trabajando en la zona de entrenamiento? ¿Te estás entrenando para la sumisión a Dios? ¿Amas a los demás de una manera genuina? ¿Estás dispuesto a declinar tu orgullo para honrar a otros? ¿Estás dispuesto a abandonar la pereza y levantarte para hacer las cosas que hay que hacer, las cosas que se necesitan hacer? Hay gente que dice, uy, no, estos días están muy aburridos, ya estoy aburrido de esta cuarentena y la casa está que se cae, pero no hay quien tome el liderazgo que tiene que tomar para organizar la casa, para arreglar la cosa, para pintar una pared. ¿Qué estamos haciendo en estos días? ¿Estamos amando a nuestro prójimo? ¿Verdaderamente estamos amando a nuestros hermanos? ¿Estamos ayudándolos? ¿Estamos levantándolos? Algunos han sido afectados por la pandemia de muy cerquita, y de pronto nosotros somos esa persona que tiene una palabra de ánimo para ellos. Entonces, esta semana los invito a entrar en la zona de entrenamiento y vamos a ejercitar nuestros dones y vamos a encontrarlos también, porque en la medida que los ejercitamos los vamos a encontrar también. Y quiero pedirles que ahí donde están en sus casas me acompañen en esta oración. Señor, hoy venimos delante de ti con humildad, sabiendo que nos has escogido por tu gracia, nos has escogido porque a ti te plació hacerlo, Señor.
Y te damos gracias porque además de escogernos, nos has dado dones, Señor. Dones que necesitan estar activos, Señor. Hoy te pedimos perdón porque algunos de nosotros hemos ocultado esos dones, hemos callado. Quizá alguno de nosotros tiene el don de levantar a las personas, de animarlas, y nos hemos callado, nos hemos guardado las palabras para nosotros. Tal vez alguno de nosotros tiene el don de ser generoso y dar y ayudar a los que no tienen, y tal vez nos hemos guardado ese don, y tantos dones que podría mencionar en este momento. Gracias, Señor, porque nos has dado esos dones para tu gloria. Y yo te pido en el nombre de Jesús que esta semana todos podamos entrar en la zona del entrenamiento, Señor. Queremos entrenarnos para someternos a ti, para someternos como unos esclavos a ti, Señor, esclavos por amor. Gracias, Padre, porque eres tú quien nos enseña a no vivir vidas falsas, a no vivir vidas hipócritas. Hoy queremos vivir genuinamente, queremos amar genuinamente, Señor. Queremos aprender a hacerlo, Dios. Perdónanos por las veces que hemos vivido una vida cristiana diplomática en lugar de amar de corazón. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que ahora mismo tú reveles a cada uno de nosotros cómo podemos servir, cómo podemos ayudar, cómo podemos amar a los demás, cómo podemos amar aún a los incrédulos, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos enseñes. Gracias por tu paciencia, Señor, porque nos tienes paciencia, porque a veces somos tercos y testarudos, Señor, pero nos tienes paciencia. Y hoy la iglesia está en nuestra casa, así que nuestros hermanos en Cristo están viviendo con nosotros, nuestra esposa, nuestros hijos. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que nos enseñes a amar. Perdónanos porque hemos sido injustos, porque somos injustos cuando hablamos mal, porque somos injustos cuando hablamos con rabia, cuando acusamos, cuando nos quejamos. Perdónanos, Señor, porque fácilmente nos volvemos siervos de la iniquidad. Pero hoy te pedimos que nos perdones, Señor, y enséñanos a amar a nuestro prójimo que está en nuestra casa. Que podamos ser la iglesia en nuestra casa, Señor. Que en nuestras propias casas podamos practicar todo lo que nos has enseñado. Que en nuestra propia casa podamos ser los primeros en dar ejemplo de una vida piadosa, Señor, de una vida llena de amor. Gracias, Señor, gracias. Yo bendigo todas las familias de Vida en Amor y bendigo toda la iglesia de Cristo. Bendigo a la iglesia del Señor Jesucristo. Bendigo el cuerpo de Cristo. Bendigo la iglesia. Bendigo cada parte, cada miembro, cada congregación, cada pastor, cada líder, cada persona que ha dispuesto su corazón para hacer lo que tiene que hacer, para vivir en piedad. Bendigo el cuerpo de Cristo. Te damos gracias, Señor, por esta semana que viene, que desde ya ponemos en tus manos y oramos que tu mano es poderosa esté con nosotros, que nos des gracias, Señor, en todo lo que tenemos que hacer, y que también guardes nuestra vida y nuestra salud, así como a nuestras familias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.